Soy alumno del Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa de la carrera de Innovación Agrícola Sustentable. En esta ocasión les vengo a presentar un tema de circuitos eléctricos paralelos y cerrados que corresponde a la materia electromecánica. Proseguimos. Bueno, principalmente, ¿qué es un circuito eléctrico? Cuando hablamos de circuito eléctrico es que nos quiere decir o es referente a una sucesión de cargas eléctricas que se desplazan dentro de un circuito preestablecido. Estos incluyen elementos eléctricos como resistencias, inductancias, condensadores y fuentes o cualquier componente electrónico. Las principales características de estos principales componentes son el interruptor, pila, lámpara y la conexión de conductores. Dice que todos estos elementos eléctricos están conectados obviamente entre sí con el objeto de crear, transportar o cambiar las cargas eléctricas. Continuamos. Elementos que forman un circuito eléctrico. Los principales elementos son el generador, el fusible, el interruptor, el conductor y el receptor, que acá les voy a explicar. Bueno, el generador, ¿qué es el generador? El generador genera y mantiene la corriente eléctrica por el circuito. Son la fuente de energía, en este caso sería aquí el generador, sería la pila o batería. ¿Y qué son las pilas y baterías? Son generadores de corriente continua que a través de los conductores. ¿Qué son los conductores? Es por donde se desplaza la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito. Los conductores son estos, miren, pueden ser de cobre y aluminio, que son buenos materiales para conducir la electricidad o la corriente eléctrica. Los receptores, ¿qué son los receptores? Los receptores son elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. O sea que de base del generador, a través del conductor y del interruptor, acá tiene el lugar, el receptor en este caso sería el foco. Acá se va a encender el foco para generar un circuito eléctrico. Elementos de control. Los elementos de control aceptan dirigir o cortar la intención del paso de la corriente eléctrica dentro del circuito. Sería claro ejemplo el interruptor, que ya que es un apagador y un encendedor, que es la que va a dirigir o va a cortar la intención del paso de la corriente dentro del circuito. Los elementos de resguardo. Estos protegen los circuitos y también protegen a las gentes cuando hay riesgo o cuando tenemos una corriente muy elevada. ¿Cuál es un claro ejemplo de elementos resguardados? Son los fusibles. Y continuamos. Tipos de circuitos eléctricos. Bueno, existen diferentes tipos de circuitos eléctricos. Los principales son el de serie, paralelo y mixto, pero en sí, debido a cómo se conecten los receptores, obtenemos diferentes tipos de circuitos eléctricos, aunque después de realizarlo observemos depende de la corriente que se emplea en el circuito, ya sea si es corriente continua o corriente alterna. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre el circuito paralelo. El circuito paralelo se refiere a una conexión de dispositivos eléctricos como bobinas, generadores, resistencias, condensadores, etc., colocados de manera tal que los terminales de entrada como los de salida coincidan entre sí. ¿Qué quiere decir esto en ilustración? Que sus entrada y salida deben coincidir entre sí. Aquí tenemos las pilas, tenemos los receptores, los conductores y los condensadores. Eso quiere decir que tanto su entrada y salida de energía deben coincidir entre sí. Las fórmulas para calcular el circuito paralelo son la intensidad, que es igual a intensidad sobre I1 más I2 más I3 más las dichas intensidades que vamos a generar en el circuito eléctrico paralelo. La resistencia se mide en 1 sobre RT más los circuitos
las resistencias que vamos a tener en el circuito paralelo, ya sea uno, dos o tres o cuatro circuitos. Sería también los condensadores. Los condensadores se obtiene la fórmula condensador total es igual a condensador 1, condensador 2, condensador 3, más los dichos condensadores que existirán en el circuito paralelo. Y proseguimos. Las principales características de los circuitos paralelos, pues, es que las tensiones de los receptores son similares a la tensión total del circuito. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje 1 es igual al voltaje 2, que es igual al voltaje total. O sea que voltaje total es igual al voltaje 1, que es igual al voltaje 2. La totalidad de cada intensidad que pasa a través de cada receptor es la intensidad total del circuito. Intensidad total es igual a intensidad 1, intensidad 2. Recordemos que la intensidad se mide por amperes. Por ejemplo, si en este circuito paralelo tenemos lo que es la intensidad de 120 amperes. Esto lo que quiere decir que esto no va a tener 120 y esto 120, sino que los 120 se van a dividir entre 2. Por eso sería la intensidad total es igual a 60 amperes más 60 amperes, que es igual a 120 amperes, que es igual a la que le dije que tenemos a una intensidad total de 120 amperes. La resistencia total del circuito se calcula aplicando la siguiente fórmula. Ya sabemos la fórmula de la resistencia, que es 1 sobre RT, que es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y si despejamos a RT, quedaría RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y la última característica es que todos los receptores conectados en paralelo quedarían haciendo un trabajo a la misma tensión que tenga el generador. Como vemos acá, tenemos la pila, tenemos el interruptor, tenemos las ampolletas en paralelo. Estos serían lo que son las bases de los receptores. Un claro ejemplo del circuito paralelo sería, por ejemplo, cuando tenemos una luz LED, están conectados en paralelos entre sí, que sus entrada y salida coinciden entre sí. Ese sería un claro ejemplo de circuito paralelo, de la luz LED. Y seguimos. Ahora vamos a hablar sobre el circuito cerrado. Cuando hablamos de circuito cerrado, es una configuración eléctrica que tiene una fuente de energía a uno o más componentes receptores unidos mediante un material conductor que permite la salida y un retorno a la corriente, que sale y entra otra vez la corriente. Aquí en la ilustración tenemos el claro ejemplo de un circuito cerrado. El circuito cerrado te dice que la circulación de la corriente a través del circuito permite suplir la demanda de energía de los elementos interconectados. Por ejemplo, acá tenemos el circuito abierto. Cuando activamos o por así decir, ponemos el conductor en la base del foco, o sea, un bombillo, la referencia del socket, digamos. Esto va a generar que el circuito se cierre y produzca la luz, como vemos en esta imagen. El foco se enciende en un circuito cerrado. Vamos a explicarle más adelante. Bueno, las características. El objetivo consiste en transmitir energía eléctrica a través de sí. La principal característica de esto es que esto va a transmitir energía eléctrica entre sí con la finalidad de suplir una demanda específica. Las principales características de esto es que la corriente circula a través del circuito, también que cuentan con una fuente generadora y conductores, nodos y componentes de receptores, la fuente generadora, los conductores eléctricos, que también la principal característica las características que tiene es que también tiene nodos, que son puntos de conexión común entre dos o más componentes. Y tenemos los componentes receptores. Los componentes receptores son todos aquellos elementos conectados en el circuito. Esto abarca lo que es la resistencia y
también los condensadores, etcétera. Ahora les voy a explicar la importancia que tiene el circuito eléctrico en nuestra vida. Parcialmente o generalmente están presentes en nuestra vida cotidiana, ya sea en los electrodomésticos que tenemos en el hogar y dispositivos electrónicos. ¿Cuáles son los electrodomésticos? Podría ser el refri, la lavadora, el microondas, y los dispositivos eléctricos serían los celulares, las tablets, las calculadoras, etcétera. Bueno, es así que el circuito eléctrico siempre está presente en nuestra vida cotidiana y tiene una gran importancia, ya que el avance de tecnología ha avanzado y pues la electricidad es principal en nuestra vida cotidiana, porque sin luz no podemos hacer nada. Por ejemplo, en esta ocasión no tenemos luz, no podemos hacer nuestras actividades, en este caso de la universidad. Por eso es importante la energía eléctrica en nuestra vida cotidiana, así que también los circuitos eléctricos pues forman parte de nuestra vida. Y un claro ejemplo de circuito eléctrico cerrado es cuando activamos, en este caso, un interruptor de luz. ¿Qué quiero decir? Es que cuando activamos un interruptor de luz estamos cerrando el circuito que estaba abierto. Es por eso que las bombillas o lámparas conectadas a dicho interruptor se encienden y se genera el efecto deseado. ¿Cómo puede ser eso? Un claro ejemplo puede ser cuando tenemos nuestra conexión. Tenemos una conexión o una extensión con varios receptores de energía. Cuando conectamos esa conexión, cuando conectamos ese cable, digamos, largo que tiene varios receptores de energía, lo conectamos a la corriente eléctrica, ahí se produce lo que es el circuito eléctrico cerrado, ya que activamos un interruptor de luz. Y en ese caso estamos cerrando el circuito que estaba abierto. O otro claro ejemplo, cuando entramos a nuestro hogar y las luces están apagadas y subimos la palanca, ahí prenden todos nuestros focos y se genera lo que es el circuito eléctrico cerrado. Y pues esto sería todo. Muchas gracias y algunas referencias.